Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia al mayor Fidel Araujo, experto en comunicación, para hablar sobre el tema la coyuntura político-electoral. Quiero partir de un hecho: cómo lograr seguridad en época electoral. Es bueno curarse en sano, evitar lo que no se pudo hacer en las elecciones del 2023, en agosto de 2023, luego de la muerte cruzada, vinieron elecciones para completar el periodo del presidente anterior, y un 9 de agosto del 2023 se produjo un magnicidio, el asesinato de Fernando Villavicencio. No estamos ni siquiera insinuando que ocurra esto, al contrario, alertar, curarse en sano para evitar, especialmente el país vive en medio de un conflicto armado interno, el narcotráfico, la presencia de grupos delincuenciales organizados, los GDO, la narcopolítica, que son capaces de cualquier cosa. Por tanto, ¿cómo evitar desde el Estado en su conjunto que se repitan hechos violentos, más aún cuando hay sectores que buscan impunidad y que, de acuerdo con las encuestas, si no van bien, simplemente hay que buscar protagonismo, hacer lo que acaban de hacer ayer en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tomarse y comenzar a desbaratar las cosas que se habían hecho? ¿Cómo dar garantías, partiendo de este hecho, la seguridad en esta época electoral, en la recta final de la campaña? Mayor Fidel Araujo, muy buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira. Buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de esta importante radio, cuyo nombre es Democracia. Y la democracia es libertad, es independencia, es respeto y, por supuesto, la determinación para luchar contra aquellos que quieren destruir la democracia y la libertad de los ecuatorianos. Permítame hacer un saludo muy especial a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que en este mes estamos conmemorando 30 años de la defensa de la soberanía nacional y también de la recuperación de la dignidad en el campo militar. Infelizmente, en esa época teníamos un gobernante en el país vecino que, a través del empleo de la fuerza del país vecino, el Perú, quería hacer plataforma política utilizando la violencia contra un país pacífico como Ecuador. Y ahí estuvieron las Fuerzas Armadas ecuatorianas para hacerse respetar con hechos, con acciones militares y, claro, en el contexto de un apoyo general, inédito del pueblo ecuatoriano, que es el que legitima las acciones. Y este ejemplo y este legado ahora está presente en los militares en servicio activo que están combatiendo en este conflicto armado interno, que lo hacen en defensa de la nación ecuatoriana, sin interés alguno. Como digo, para sostener la libertad, la independencia de estas nuevas amenazas, como son los grupos de delincuencia organizada, la narcopolítica, el narcotráfico, que se han tomado infelizmente el Ecuador por consecuencias de leyes permisivas a la delincuencia, permisivas a este mal global que es el narcotráfico, y que ha contagiado a ciertas organizaciones políticas que buscan destruir el país. En ese sentido, también hacer un saludo especial a la Policía Nacional, es decir, la fuerza pública, las fuerzas del orden, que buscan mantener la libertad, la independencia y la democracia. En ese contexto, Miguel, tienen un gran desafío nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional el 9 de febrero y las acciones
de prevención y toda la planificación que obviamente el Consejo Nacional Electoral, que es el responsable directo, tiene como responsabilidad también llevar adelante unas elecciones en paz y un proceso de campaña que deje a un lado la violencia. Es difícil en este escenario, sin lugar a dudas, es difícil. Por eso es que muchos de los candidatos, mire, es algo también complejo lo que estamos viviendo. Vemos a los candidatos con chalecos antibalas, con protección policial, pero también hay algunos candidatos que no utilizan eso por su convicción, por su preparación, y demostrando también que podemos vivir con esa convicción y podemos dar la cara y enfrentar a las mafias políticas. Pero por no usar el chaleco y por no tener toda la cobertura, Fernando Villavicencio fue asesinado. No, sí, absolutamente de acuerdo. No cabe tomar las medidas para evitar. Estamos viviendo un conflicto armado interno, estamos viviendo en medio de los GDO, estamos viviendo en medio del narcotráfico y la narcopolítica. Pero no podemos acostumbrarnos a eso. No debemos acostumbrarnos a eso. Mártir, un extraordinario ecuatoriano, un ciudadano ejemplar que fue asesinado, que infelizmente conocemos a los autores, pero nos falta saber los autores intelectuales. Tenemos indicios, tenemos los ecuatorianos indicios, y esas agrupaciones siguen con la violencia desde la opinión, buscando personas que lastimosamente son preparadas y buscan micrófonos aquí, estos micrófonos de la libertad, de la democracia, buscan medios de comunicación, buscan las redes sociales para hacer opiniones violentas en contra de candidatos honrados, candidatos nuevos. Ese perfil tenía Fernando Villavicencio. Ahora tenemos perfiles similares, como la candidata a la presidencia Andrea González, como el candidato a la Asamblea Nacional expresidente Lucio Gutiérrez. A propósito de Andrea González, luego de su actuación que dicen las encuestas, dicen los sondeos, fue la mejor el día domingo, resulta que han comenzado a cuestionarle casi minuto a minuto. ¿Quiénes? Los que se sintieron perjudicados. ¿Quiénes? Los que son perseguidos por la justicia, los que están prófugos. Esa es una evidencia de la actuación de la candidata Andrea González. Además de ella, como decía el coronel Lucio Gutiérrez, son blanco de la denostación permanente, como lo fue Fernando Villavicencio en el 2023. Porque les ha dicho las verdades, sin insultar. Como se dice aquí en estos micrófonos, como hay personas serias, periodistas serios, que permanentemente han luchado en favor de los intereses del Ecuador. Como decía Miguel, no podemos acostumbrarnos a vivir encarcelados. Entonces ahí están los ejemplos. Andrea González ha llevado adelante una demostración de lo que es la juventud y la inserción en la política, diciéndoles frontalmente a aquellos que están vinculados con las mafias, que buscan violencia, que buscan tomarse todas las instituciones del Estado a través de actos mafiosos, porque infelizmente hay instituciones que tienen paraguas, entre comillas, constitucional y legal para hacer lo que ellos quieren. Por eso es que se pide cambios radicales en una constitución que es permisiva a la delincuencia y a esta inestabilidad política permanente de estos nuevos poderes que desconocen infelizmente a la Constitución y a las leyes. En ese sentido, Miguel, hablábamos de la seguridad de las elecciones. Hay la seguridad física y la seguridad del sistema informático. La seguridad física, obviamente, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están en alerta máxima para evitar situaciones tristes, situaciones de rechazo y obviamente víctimas que quieren en este momento, servir al Ecuador y están como candidatos.
Y la otra forma de seguridad es la seguridad informática de los datos. Esto debe ser un enlace que permita que los observadores internacionales que están aquí, creo que desde hace 2 semanas, puedan estar con la certeza de que va a haber una limpieza absoluta en las elecciones del 9 de febrero. Es importante la observación internacional, la Unión Europea, OEA, etcétera, pero también la observación nacional. Las organizaciones políticas debieran cuidar los votos, cualquiera que este sea el resultado, evitar apagones, evitar hechos que pudieran poner en duda. Por ello, siempre se invocó que las organizaciones políticas deben estar pendientes en las mesas hasta la proclamación de los resultados. Muy bien, Miguel. Esa es la recomendación que se ha dado en varios partidos. Claro, esto demanda recursos y vemos que hay unas chequeras inmensas. Chequeras desde el sector privado que obviamente se merecen respeto. ¿Chequeras de dinero en efectivo? Chequeras que tienen para poder colocar gente en cada una de las juntas electorales. Y ya sabemos otras chequeras, infelizmente, de dinero mal habido, que se visibilizan campañas, pero millonarias. Campañas millonarias ofendiendo al pueblo ecuatoriano. Lo que antes denostaban ahora son parte de estas campañas millonarias que ofenden a la economía popular. Por eso es el llamado a los ciudadanos que cuidan en las juntas electorales a la limpieza, a la honestidad, a la honorabilidad, que no es otra cosa que el ejemplo de ciudadanos desde la comunicación, desde la actividad política, desde los candidatos, pero así también hay candidatos que están vinculados a este tipo de violencia, a este tipo de alteración democrática como lo que estamos viviendo en Venezuela. Eso tenemos que rechazar. Dejó a un lado absolutamente la voluntad popular en Venezuela, se dejó a un lado con la fuerza del totalitarismo, con la fuerza de la corrupción, y hay sectores, con la fuerza de la represión. Y hay sectores que están en campaña y que aspiran a la presidencia de la República, que admiran a esa revolución y tienen recelo de admitir que es una dictadura. Fernando Danicón preguntaba a la candidata de la Revolución Ciudadana que se defina sobre el caso de Venezuela, y la respuesta fue la evasión. Evadió. Lo que dijo, no, hay muchos países que violan los derechos humanos. Pero es que son parte. ¿Cómo Miguel, son parte del socialismo del siglo XXI, el Grupo de Puebla, son parte. Aquí hay una organización política que es parte del socialismo del siglo XXI, que reconocen. Hay una autoridad en el Consejo de Participación Ciudadana que estuvo ahí en la posesión del dictador. Eduardo Franco Lor, exactamente, el que acaba de cambiar la mayoría. Eso es un atentado a la democracia, eso es una afrenta a los ecuatorianos que vivimos en libertad. Entonces, la reflexión para la seguridad de las elecciones, fundamentalmente los ciudadanos, aquellos que están en las juntas, jóvenes, lo fundamental es la honestidad, la libertad antes que responder a intereses obscuros. La democracia tiene que ser limpia, más allá que en ciertos casos hasta se utiliza dinero mal habido para comprar conciencias. Rechacen, porque eso somos los ecuatorianos, con calidad humana, con integridad moral, integridad ética. Y exhorto al Consejo Nacional Electoral para que la seguridad informática sea visible, demostrada antes de las elecciones. Ya hubo un simulacro, muy bien, pero ese simulacro tiene que ser exactamente igual en cuanto a limpieza y transparencia para que la seguridad informática de la voluntad popular sea una garantía, para que no vaya a existir, como acaba de decir usted, licenciado,
las situaciones del pasado, ¿no? Perdían estos grupos políticos que se extendieron en el poder gracias a sus artimañas, con apagones, con amenazas a quienes estaban cumpliendo funciones en el Consejo Electoral. Ahí tenemos audios. No perdemos la memoria. Y también, por supuesto, a la seguridad física que lleva adelante el ciudadano, el presidente de la mesa, los votantes y las Fuerzas Armadas, que son las custodias de la democracia. ¿Cómo precautelar que ello ocurra, que haya transparencia y se evite lo que algunos desesperadamente buscan, volver al poder por cualquier camino? Conozco que hay nuevas herramientas como la contrainteligencia. No. Se va a detectar si es que hay una anomalía. Y eso es un delito para los ciudadanos que quieran llevar adelante este tipo de procesos. Lo mismo en los delitos informáticos. Conocemos de las herramientas que tiene la Unión Europea y países que realmente respetan la democracia, que están implementando la contrainteligencia y el seguimiento a las personas que están hecho cargo de las mesas electorales y de las juntas electorales. Entonces, tienen que pensar muchísimo para hacer alguna situación ilegal o cumplir órdenes de las mafias políticas. Bien, muchas gracias a la presencia en la revista de Opinión Democracia al mayor Fidel Araujo para hablar de la necesidad de la seguridad en época electoral. Muy amable, gracias, mayor licenciado, Araujo. a usted. 7:02 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar un gran reportaje del portal digital Plan B que dirige Juan Carlos Calderón sobre las exportaciones de oro. 56 exportadores sin rastros vendieron oro por más de 1.300 millones desde el Ecuador. Entre ellos un gran exportador, quien empezó de lustrabotas, lo cual no es denigrante, pero no tiene ni registro ni ha pagado impuestos, pero es un gran exportador. Ya se enteran dentro de poco. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. Ciudadanía rechaza avance del correísmo y analiza el voto útil para frenar su poder. En apenas un día, el correísmo ha asumido el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tomándose la superintendencia de bancos e impulsando movimientos que buscan influir en la justicia, lo que ha generado un fuerte rechazo ciudadano. Este descontento se refleja también en la limitada capacidad de Luisa González para consolidar su candidatura más allá del voto duro correísta. Ante este panorama, diversos sectores llaman a la ciudadanía a reflexionar y apostar por un voto útil que permita derrotar al correísmo en una sola vuelta. Daniel Noboa estaría a pocos puntos de superar